Hola a todos, todas, todes. Bueno, le agradezco a todos la participación. Les vamos a contar nuevamente que Copaso, el día de hoy, una organización, una ONG que promueve la participación social, principalmente para los grupos vulnerables. Hemos hecho diversas entrevistas a personas, agentes sociales en Antofagasta. Y hoy día lo que queremos hacer un conversatorio con diferentes actores del área de la salud mental, principalmente psicólogos. Bueno, hace un par de días atrás se celebró nuevamente el Día del Psicólogo, y el tema de salud mental toma relevancia también en épocas de pandemia, donde obviamente ha sido un tema que ha sido relevado en ciertos momentos. Creo que también es un tema que hay que analizar porque también ha sido postergado por mucho tiempo. Bueno, quiero primero dar la palabra a las personas que nos acompañan, que son de diferentes organizaciones, y pedirles que se presenten para que quede en la presentación de a uno. Voy nombrándolos para que puedan ir dando su breve descripción. Voy a partir por Leonel Varela. Hola Leonel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todas y a todos. Principalmente soy una persona que trabaja principalmente en el área de la psicología comunitaria en Calama, mi ciudad amada, y que de alguna u otra forma me he logrado, trabajar con distintas organizaciones, principalmente en temáticas de género, violencia de género y fortalecimiento de agrupaciones sociales principalmente. Bueno, espero hacer un aporte y saludarlos y ojalá que esto fluya lo más gratamente posible. Gracias, Leonel, por la participación. Seguimos con Misael Gómez. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Misael Gómez, yo soy psicólogo clínico de la ciudad de Antofagasta. Estoy en este caso participando de la invitación de Copaso, que ellos fueron muy amables en la invitación. Estoy representando a la Asociación de Psicólogas y Psicólogos Autoconvocados de Antofagasta, la APA, con 2A. Así que un gusto, muchas gracias por la invitación y empecemos ya. Gracias, Misael. Gracias por tu energía y tu participación. Vamos a estar atentos a todo. Y seguimos con Alice Fuster. Hola, Alice. Hola. Espera un poquito para... Toma. Que tengo mi bebé acá que está un poquito pegado. Esas cosas pasan cuando es así. Sí, pues no, tranquilo. Bueno, mi nombre es Alice Fuster. Yo soy como dije recién, trabajo en la UCN como psicóloga clínica. Para poder aportar con mi experiencia, con lo que yo sé. Tengo 2 diplomados, un diplomado en estimulación temprana y un diplomado en salud mental y psiquiatría comunitaria. Creo que tengo varias experiencias y ideas en que puedo aportar con ustedes y poder hacer cosas para, como dije antes, avanzar y poder aportar en estas cosas como está pasando hoy en Chile, la verdad. En este momento también estoy postulando como concejal. Todavía no está habilitado para poder ya mencionarlo tal vez, pero sí es importante que lo diga, que estoy en este momento. Todo lo que yo les pueda ayudar, en todo lo que yo pueda aportar y en todo el conocimiento que yo tenga, estoy totalmente abierta para hablar y para poner mis puntos de vista también. Súper, gracias Ali por tu disposición y por tu participación en diferentes ámbitos, que también es interesante conocerlo en la conversación. Gracias. Sí. María Isabel, hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, saludo a todas y a todos. Me presento, mi nombre es María Isabel Gradín.
Bueno, soy psicóloga y actualmente encuentro realizando trabajo clínico, intervención clínica. También me he desempeñado en la intervención psicoeducativa y últimamente, claro, y soy miembro activo de APA, claro, de la Asociación de Psicólogos Autoconvocados acá en Antofagasta, realizando diversas acciones, gestiones comunitarias. Así que, no, súper bien, ahí agradezco la invitación también, poder contribuir y aportar. Gracias, Marisabel. Ahí vamos a estar también atentos a tu opinión, a las preguntas que vamos a ir realizando. Diego Rivera, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias por la invitación. Como decía, mi nombre es Diego Rivera, soy psicólogo. Hoy en día me encuentro apoyando principalmente la gestión comunitaria y la organización de las comunidades, los campamentos de la región de Antofagasta. Yo trabajo en la Fundación Un Techo para Chile, entonces hemos estado ahí constantemente apoyando la labor y estando presente en el acompañamiento constante de estas comunidades. Gracias, Diego. Nahasen Mostafa, ¿cómo estás? Colega de Copaso. Hola, Néstor, muy buenas noches. Bueno, soy Nahasen Mostafa, soy psicóloga. Me he especializado, como decía anteriormente, en tras bambalinas en el área socioeducativa. Actualmente trabajo en el programa de integración escolar en la Escuela Juan Pablo II, ahí por La Bonilla. También tengo un diplomado en innovación social y bueno, desde estas dos áreas yo quiero aportar en esta conversación hoy en día. Como tú bien decías, también la idea es hablar en nombre de mis compañeros también, representando a la Corporación Copaso y esperando que sea una muy buena jornada. Gracias, Nahasen. Y nos queda Eugenio Hoyos. Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Hola, Néstor. Buenas tardes. Un saludo a todos. Bueno, mi nombre es Eugenio Hoyos Lúgaro, de profesión psicólogo. Como en el área clínica estoy representando en estos momentos al programa o al equipo Yo Cuido Mi Salud Mental. Soy uno de los coordinadores, en este caso representando como al programa, y gracias por la invitación y estoy al servicio de lo que pueda aportar. Así que, gracias. Gracias, Eugenio. Bueno, yo me llamo Néstor Maizares, psicólogo también, presidente de la Corporación Copaso, y que hoy día mi rol va a ser más que nada moderar la conversación que vamos a tener en relación a la salud mental. Para hablar de esto, primero quisiera que pudiéramos hacer un análisis de las políticas públicas de salud mental. Bueno, no sé si más o menos que todos puedan manejar, pero tienen conocimiento que en Chile hay un Plan Nacional de Salud Pública que tiene vigencia desde el año, el actual, desde el 2017 al 2025, un plan en ese periodo, y que obviamente se enmarca dentro de la Organización Mundial de la Salud. Y en relación a eso y a su experiencia en términos generales, quisiera saber la opinión o que nos pudieran comentar si estos objetivos de este Plan Nacional de Salud Mental o en general las políticas públicas de salud mental tienen algún alcance en la ejecución, en el desarrollo o desde su experiencia en la ejecución de algunos programas u otras actividades. Quisiera saber en términos generales cuál es la opinión que tienen sobre estas políticas públicas en salud mental. Voy a dejar primero abierto el micrófono para la persona que quiera hablar y vamos moderando si es que es necesario la conversación. Así que ¿quién quiere partir hablando sobre este tema, de las políticas públicas en salud mental? Hola, yo por aquí. Misael. Sí. Bueno, es un tema complejo actualmente, es un tema poco desarrollado ya, producto de la contingencia actual que se ha ido presentando durante el año 2019 frente a lo que es el estallido social, ¿cierto? Y mucho antes también. Se ha ido complicando el tema de los recursos, los factores que
que domina y que entrega el servicio a algunos programas, etcétera. Las mismas medidas de la contingencia y del Ejecutivo actual ha complicado un poco la ejecución para poder desarrollar esta política, ¿ya? Lamentablemente esto es un síntoma que se ha ido arrastrando desde hace muchos años en Chile y lamentablemente nadie ha comentado esto. Creo que una de las primeras dificultades que presenta el plan es que el plan está focalizado desde el Ministerio de Salud, ¿ya? Y si bien a lo mejor a algunos colegas le puede hacer sentido desde que el MinSal a lo mejor tiene que ser responsable sobre la salud mental, yo creo que tenemos que partir más a fondo. Yo creo que tenemos que establecerlo como un derecho ciudadano, el tema de la salud mental, y desde ahí abarcar a lo mejor en los otros ministerios. Creo que es ahí donde podríamos empezar a observar resultados concretos y poder elaborar a lo mejor un plan coherente respecto al contexto social del cual hoy en día estamos sumergidos. Pero en la ejecución, desde el 2017 hasta la actualidad, se ha visto perjudicado, obviamente, producto de todo esto, de todas estas malas prácticas, ¿cierto? Políticas. Y el resultado está a la vista, o sea, un síntoma social interesante que lamentable, también fallecidos, también presos políticos, etcétera. Entonces, qué lástima que no haya ninguna entidad oficial que dé fe de todo lo que está ocurriendo, y también tiene que ver con la salud mental. Y desde aquí, desde ese contexto social, aterrizo a lo mejor en el ciudadano común y corriente, ese adulto mayor que no tiene a lo mejor el conocimiento, ese niño también que no tiene a lo mejor las herramientas adecuadas como para poder enfrentar una situación de esta magnitud, hablando netamente de la actualidad, ya, porque si empezamos a profundizar, por ejemplo, en lo que es violencia intrafamiliar, en lo que es violaciones, abuso sexual, ¿cierto?, o temáticas que están encerradas en el área educativa, podríamos estar hablando y profundizando días y semanas. Pero creo que es una instancia interesante donde tenemos que empezar a partir a deconstruir lo que ya está hecho, porque eso es lo que está ocurriendo, ¿ya? Nosotros tenemos que ser críticos, tenemos que empezar a hablar con sinceridad de lo que está ocurriendo, no solamente en nuestra región, sino que también a nivel nacional y mundial, porque esto es mundial, ¿ya? Y la salud mental es mundial. Entonces, si tenemos a una persona, un ciudadano de partida, no tiene las herramientas necesarias para poder enfrentar un contexto social como el que estamos viviendo, ¿me escuchan, cierto? Sí, perfecto. Ya. De ahí ya parte, ya ahí nos enfrentamos a una cantidad de factores de riesgo, pero tremendo, ¿ya? Y la vulnerabilidad se dispara totalmente a ese ciudadano, ¿ya? O a ese niño que está vivenciando esto. Hoy día no hay una salud mental activa, ¿ya? Solamente organizaciones que nacieron desde la preocupación por lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿ya? Desde ahí a lo mejor nace también nuestra asociación, la APA, ¿cierto? Los autoconvocados, desde esa preocupación. Y bueno, en un principio nosotros en nuestras primeras asambleas también apuntamos y presentamos el tema de apuntar a una ley de salud mental. Y hoy en día también estamos sosteniendo lo mismo, porque es importante, no solamente, y ahí vuelvo, que lo tome el Ministerio de Salud, que es parte también, ¿cierto?, sino que también que los tomen los otros ministerios, porque cada espacio, cada contexto tiene un tema de salud mental. Entonces, hay que empezar a preocuparnos de que eso se
se plasme no solamente en nuestra Constitución, sino que también tenga que ver con un derecho ciudadano, derecho a la salud mental. Y ahí, mira, podríamos incluso desarrollar dónde estamos viviendo, cuáles son los metros cuadrados en donde nos desenvolvemos como seres humanos, ¿ya? Y eso también es parte de la salud mental. Si tú vives en un espacio reducido, ¿ya? En 2x2, ¿cómo tú vas a poder desarrollar un buen estado, un buen vivir, una buena convivencia con tu familia? En Chile hay muchas personas hacinadas desde hace muchos años, ¿ya? Hay muchas tomas también. Entonces, claramente, el sistema lamentablemente se vio desbordado por las temáticas actuales, por la realidad. Y esto viene sucumbiendo desde antes del 2011, ojo, ¿ya? Entonces creo que ha sido de una irresponsabilidad enorme por parte de la clase política de nuestro país, que no se han preocupado de desarrollar políticas públicas adecuadas para que los ciudadanos de Chile y de todas las regiones puedan vivir con dignidad, ¿ya? Y eso es algo real, eso es algo latente, eso es algo presente. Así que si tú me preguntas, Néstor, no sé si le pongo una nota a este plan que nació en el 2017, yo le pongo un 2, ¿ya? En la escala, un 2, claramente, porque si bien yo sé que cada profesional trata y ocupando sus propios recursos, ¿cierto? Personales como profesionales, ayuda a las personas. Hay muchas veces que el sistema es tedioso y el sistema es burocrático y presenta frenos significativos para poder concretar esa ayuda rápidamente. Entonces, en este proceso, en este tiempo, y ahí me sumo, a lo mejor muchos colegas ahí me van a encontrar la razón, o a lo mejor otros no, o a lo mejor otros me van a apoyar en otros casos. En este proceso, por ejemplo, de espera en el ámbito legal, ¿ya? Y ahí me centro en el área jurídica, en el área de tribunales de familia, por ejemplo. Hay una espera enorme para poder optar a un servicio, ¿ya? Y estamos hablando de vulneraciones, y eso es grave. Entonces, el sistema judicial, para poder desarrollar una audiencia, estoy hablando antes del estallido social, ¿ya? Y antes de la pandemia, tenía una demora significativa, donde la víctima podría estar viviendo con el victimario. Y ahí se agudiza mucho más el tema. O sea, la salud mental tiene que ser rápida, ya tiene que ser en el momento. Si ocurre una denuncia, todos los sistemas tienen que trabajar en red de tal forma para poder auxiliar a esa persona, a esa víctima. Y es algo real. Hay una demora significativa. Después de la audiencia tiene que haber una derivación a un programa de especialización, ¿ya? Dependiendo de la vulneración que se detectó, ¿cierto? También hay una demora importante. Y eso también tiene que ver con la salud mental. Y no solamente con la salud mental de las personas que están dentro de este sistema como usuarios, sino que también con la salud mental de los profesionales que trabajan con ellos. Porque muchas veces los profesionales se ven frenados, no solamente coordinadores de programas, sino que también profesionales que trabajan dentro de los programas. Entonces, ahí yo apunto al estrés que tiene que lidiar el profesional psicólogo. No nos olvidemos que nosotros también somos seres humanos, también tenemos familia y también tenemos una vida propia. Entonces, ahí tocaste un punto que... Sí, déjame terminar y al tiro ya estoy finalizando. Entonces, la salud mental no solamente tiene que abordar al usuario, a la persona que está adquiriendo un servicio,
sino que también al profesional que está desarrollando y entregando ese servicio. Y ahí dejo. Sí, te agradezco harto la opinión, porque tocaste un punto que la idea es desarrollarlo en la segunda vuelta. Y para los demás, que es el tema de los profesionales y su situación laboral. A los demás integrantes, tú tocaste un tema que son los determinantes sociales. Por ejemplo, está Leonel Varela, que trabaja en Calama desde la visión comunitaria, o que está Diego, que viene de Techo para Chile. ¿Cómo ven ustedes estas políticas públicas de salud mental desde los determinantes sociales que pueden ser importantes de analizar y a lo mejor no los considera tanto y generan tantas brechas? Lo dejo para pregunta para cualquiera, pero me acordé de ellos que trabajan más que nada el tema de los determinantes sociales. Yo creo que tomo la palabra, evidentemente, permiso. A ver, yo creo que hay dos elementos bien importantes en lo que planteaba el colega Misael. O sea, lo primero es que tenemos que tomar en cuenta que en general el plan de política pública respecto al tema y los planes anteriores que se ejecutaron del 2000 a la fecha son planes que carecen en su definición de estructura. ¿Cachai? Las políticas públicas, por definición, son elementos recursivos, ¿cachai? Y dialogantes con la comunidad, y eso efectivamente es totalmente carente desde el año 2000 a la fecha, porque en general la aplicación de esto son letra muerta. Tenemos en cuenta que muchas de las descripciones que hace en tanto a las determinantes sociales, determinantes comunitarias, y particularmente en cómo se estructuran los organismos que están abordando la temática de salud mental, son totalmente accesorios a la política de salud en general. Por ende, carecen de inversión, carecen de continuidad laboral, carecen de procesos de evaluación y de feedback con la comunidad. O sea, de hecho, por ejemplo, el plan en salud primaria, ¿cachai?, que tiene que ver con el tema de salud comunitaria y salud mental, promueve o mandata derechamente, como se llama, el trabajo en temáticas de promoción. Más allá de la prevención de salud mental y la sintomatología, en la promoción de una vida sana, y lo plantea el compañero recién. O sea, la salud mental en torno como a temática, ¿cachai?, debe de ser un derecho constitucional resguardado y enunciado gráficamente. O sea, la Constitución del 80 y las anteriores hablan de un tema de salud en general, lo cual nos invisibiliza porque es una temática relativamente nueva para el derecho. Ahora, de alguna u otra forma creo que es sintomático lo que está sucediendo en este grupo, en lo particular, porque efectivamente, por ejemplo, la presencia de profesionales, más allá de trabajadoras sociales, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, que participan en toma de decisiones bajísimas. Por ende, la perspectiva de construir una norma, construir política pública con una visión tendiente al resguardo de la salud mental es bajísima. No tenemos psicólogos sentados en el Congreso, los puestos que se arrogan en los ministerios y en el Ejecutivo son pocos, y netamente abordados a temáticas que son, ya llegan a ser, disculpen la expresión, pero llegan a ser lugar común. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos acá en Calama que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con aspectos de prevención primaria, promoción, ¿cachai?, respecto a temas de temáticas de salud, tenemos dos ámbitos. Uno es lo que tiene que ver con la municipalidad, lo cual ya de alguna otra forma marca lo que ha sido la externalización o los contratistas, como podríamos decir en términos mineros, para el abordaje de la salud y de la política pública en general, ¿cachai? O sea, externaliza el Ministerio de Salud, que lo sugiere en el plan y en la política, sugiere esta externalización. Por ende, el trabajo es precario. La posibilidad de generar un impacto en términos promocionales, ¿cachai?, a nivel comunitario, con contratos honorarios, con contratos que van de marzo a diciembre, ya sea en temáticas no tan solo a nivel de promoción de temáticas de droga, violencia contra la mujer, género, etcétera, incluso con la política que se aplica en el CERPA acá en Calama, que son contratos de marzo incluso ni siquiera de marzo, de abril a noviembre. No te da posibilidad de ejercer ningún tipo de intervención ni primaria ni secundaria. Es un tema, y precisamente esa dinámica refleja lo que es el síntoma en torno a lo que es la salud mental en general del país. La salud mental no está definida. Si bien nos apropiamos de las definiciones propias de OMS, etcétera, etcétera, si uno va al tenor de lo que más plantean dichas definiciones, son letras muertas en Chile, ya que la salud mental en Chile es reactiva.
Lo tenemos en procesos que se dieron durante la década pasada. Me tocó participar el año 2004 en los procesos de intervención respecto al índice de suicidabilidad en Calama, que tampoco no se dispararon, ¿cachai? Y que profesionales de la Norte fueron a aplicar un diagnóstico. Tampoco se dispararon, sí, efectivamente teníamos índices de suicidio mucho menores que Valdivia, que Puerto Montt, pero precisamente era una temática que a nosotros nos preocupaba como comuna, y se generaron respuestas al respecto. Me tocó ejecutar varias de ellas, pero son respuestas que tienen que ver con contratos y con ejecución de un año, que en este caso, por ejemplo, fueron financiados por Codelco, por toda esta temática de responsabilidad social. Y ahí tú te das cuenta, cuál es el tenor respecto al tema de la salud mental. Si bien se han logrado ciertos avances en lo privado y en lo laboral, con la inclusión de los factores psicosociales en los temas de prevención de riesgo, aún no dejan de ser reactivos. Por lo tanto, el avance significativo respecto a la temática de salud mental, tal como lo plantea Misael, o sea, convirtiendo dicho fenómeno en una condición de base con la cual nosotros podamos construir ciudadanía, es carente totalmente y totalmente ausente en Chile. O sea, tenéis que tomar en cuenta que el estallido social es consecuencia de movimientos que se generaron a lo largo del país en regiones durante del 2004-2005 a la fecha. O sea, claro, son cerca de 10, 12 años en los cuales hubieron distintos tipos de movimientos con distintas temáticas, pero que apuntaban y que reventaron en octubre del año pasado. Y ahora, la capacidad de reacción que tuvo el Ejecutivo, el Legislativo y los demás cuerpos, ¿cachai? Que de alguna u otra forma estábamos encargados a eso, no tan solo radicándolo en el MinSal, fue absolutamente nula. O sea, era a suceder. Ahora, ¿cuál es el punto de la reacción? Que incluso nosotros como colegas, ¿cachai? Como agrupación, no nos logramos articular, no logramos generar un diálogo con los poderes políticos en los cuales nosotros pudiésemos negociar este aspecto. Entonces, ahí de alguna otra forma es donde yo centro la mirada y comparto y a la misma vez valoro bastante, ¿cachai? Lo que son las agrupaciones como APA, que logran establecer estos diálogos, pero esto no va a tener carácter, tal como lo plantea quizá Marisa Montero, si nosotros no logramos vincular el concepto de salud mental con el concepto de ciudadanía y empoderamiento. Porque efectivamente llevamos más de 30 años construyendo literalmente insumos de producción. Y hemos convertido en eso como a los técnicos del país. Tenemos esta brecha, Leonel, de ejecución, de falta de, a lo mejor de organización que se están realizando hoy día. Claro. Y me gustaría también escuchar a los profesionales que están trabajando en la ejecución como psicólogos, por ejemplo a Liz, que es psicóloga clínica, o Ana Hasen, en ejecución en sí, porque ustedes, Leonel y Misael, han tocado el tema de la precariedad a lo mejor laboral o las dificultades que tienen. Me gustaría escucharlas a ellos, cómo es la ejecución en sí. Claro, retomando un poco lo que decían los compañeros, esta falta de lineamientos claros también se ve expresada en la mayoría de los programas que estamos dedicados a la salud mental, ya sea educativos, sociales. Esa falta de lineamiento hace que cada organización haga sus propias formas de actuar. Entonces, ¿qué pasa con esto? No existe un trabajo en red a la hora de derivar casos, a la hora de analizar estos mismos casos. Muchas veces se desconoce que, por ejemplo, un niño de mi programa está trabajando también con otros programas de la región. Entonces, esto pasa porque no hay asociaciones vinculantes hasta el momento. Me alegra mucho escuchar a los compañeros de APA, conociéndolos también, y me alegra mucho saber su labor, porque necesitamos una asociación más vinculante entre nosotros que nos permita trabajar en red. Hoy día el Colegio de Psicólogos, que es lo que tenemos, realmente no está vinculándonos, entonces necesitamos esta organización autoconvocada. Por lo mismo, y a lo que iba, al no existir estos lineamientos, cada profesional trata como puede de parchar, digamos, o de entregar la atención de la mejor forma. En el sentido de la escuela se preocupa mucho de la funcionalidad de los niños, de que el niño funcione en el sistema, de que el niño, entre comillas, rinda, y no se le da pie a la equidad, de entregar a cada niño lo que ese niño requiere. No digamos en insumos materiales, o que todos tengan la misma silla, o todos tengan los mismos útiles, sino si este niño tiene una discapacidad, que tenga los profesionales idóneos en esa área, o por el contrario, si un niño que quizá tiene talentos, potenciar esos talentos, que tampoco existen en la actualidad programas que sean destinados a ello.
Entonces tenemos esta, digamos, homogeneidad en el perfil de los niños, que no se está trabajando directamente, digamos, en su salud mental o en la de la misma familia de este niño. Entonces, por lo mismo, cada profesional construye su lineamiento y existe, digamos, esta precariedad, esta sensación de que no es suficiente con el trabajo que se está realizando. Por ejemplo, el psicólogo muchas veces tiene que hacer de contención en momentos de crisis, o tiene que apoyar en áreas que no son necesariamente la expertise que es la salud mental. Entonces, esto es lo que pasa con los programas también educativos. Hay mucho, digamos, necesidad que el niño funcione en el sistema y no hay una atención focalizada en la necesidad del niño, en una necesidad real, y no hay trabajo en red con las demás instituciones. También creo que hay que hacer una autocrítica de por qué nosotros como profesionales de la salud mental no estamos presentes en las políticas públicas o en cada área. ¿Qué nos falta? ¿Por qué no nos hemos organizado? Quizás nos falta entre nosotros mismos promover este trabajo entre las distintas áreas, porque, digamos, del Estado no está cumpliendo realmente o no se está viendo. Y esto se ha agudizado también con la pandemia. Hemos podido darnos cuenta de que no solamente nuestros usuarios, digamos, están sobrepasados, sino nosotros también, al querer abarcar digamos, la carga laboral que tenemos, tratando de también nosotros realizar un buen trabajo, pero también, como decía nuestra compañera, en un entorno que no es el adecuado y sobre todo con los lineamientos que no son los que requerimos. Gracias, Anastasia. Le doy la palabra a Lisa. Me gustaría escuchar más o menos desde su rol como psicóloga clínica en la UCN, cuál es su visión con respecto a lo que estamos conversando en las políticas públicas y el rol del psicólogo en general dentro de esto. Bueno, ahí yo creo que hay hartas cosas que mencionar. Han dicho cosas bastante interesantes los colegas sobre, por ejemplo, lo que estamos haciendo, en que en verdad es reactivo, y muchas veces se ve hasta en lo más pequeño, que es en sesión, que vemos también a muchos colegas que trabajan solamente en el aspecto reactivo. La prevención casi no se observa. Se intentó en algún momento en el país con ese trabajo que se hacía del pa, ¿sí se acuerdan? Sí. En algún momento se trató de trabajar en el aspecto preventivo, pero en verdad fue poco fructífero, se hizo poco el trabajo y se dio por vencido muy luego, después de que en verdad la población no pescó mucho esta campaña. Yo creo que la problemática está desde el punto en que no hay un lineamiento de trabajo, porque sucede, como mencionaba el compañero, en la OMS se dicta o se sugiere ciertas cosas en el aspecto del trabajo nacional, que tienen que ver con el trabajo que se espera que sea comunitario. En letras, lo que hemos estudiado, cuando cada uno estudió, se espera ciertas cosas también en nuestro trabajo, como intelectuales, como seres como intocables un poco, y en lo que hacemos cada día y lo que podemos hacer cada día no tiene nada que ver con una y con otra. Entonces, desde ahí tenemos que ir observando y viendo las realidades de lo que se sugiere y de lo que es posible. Lo que pide la OMS, yo creo que es una cosa que es súper, ojalá que se pudiera hacer, pero en muchos aspectos es casi utópico con la cantidad o con la plata que se da en salud mental en nuestro país. Es imposible finalmente hacer lo que dicen como ideal que se haga. No hemos visto en que hay ninguna importancia, como estaban diciendo, en que del trabajo que hay en el aspecto del gobierno, en el aspecto del ministerio, en cuanto a nuestra labor, la importancia o la que se dedica, a lo que se focaliza es irónico, casi. Y ahora recién, en todo esto que ha sucedido, en todo el estallido social que ha pasado, en todo lo que hemos vivido últimamente con la pandemia, ahora recién vienen a decir, ¿saben qué? Sí era importante salud mental, pero aún así no se ha trabajado en nada. Entonces,
por lo mismo es que considero que lo que estamos haciendo ahora es tremendamente importante y ojalá que no quede en pañales como ha quedado muchas cosas, muchas buenas ideas que quedan en pañales y al final no se hace nada. Espero que esto siga surgiendo y sea, como mencionaban también por ahí, se empodere y crezca y seamos capaces de, digamos, de hablar a pesar de que nos callen, de que en un momento vamos a molestar, vamos a causar ruido, y ojalá que esto no haga de que empecemos a bajar la cabeza y demos más y aprovechemos justamente lo que está sucediendo ahora, ese fervor que hay en la población. Aprovechemos esto como psicólogos, que aprovechemos esa vocación que tenemos y lo que nos ha enseñado la universidad y que lo que quiere un poco la OMS para unificarlo y poder trabajar y aportar realmente en nuestro país, no solamente en la parte romántica que deseamos todos, sino que en realidad, porque si hay una salud mental que está mal en nuestro país, no es solamente culpa de la política que se hace en nuestro país o del gobierno, también es culpa de cada uno individualmente cómo hemos trabajado, porque tenemos que decir la verdad de las cosas, es que en nuestro círculo hay mucho más ego que buenos trabajos, y eso tenemos que vencerlo. Sí, eso es verdad. El tema de los egos, el tema de la asociatividad es un desafío, la colaboración, el trabajar con las organizaciones, la ONG, el Estado, falta un diálogo ahí en tema de salud mental. Justamente quería preguntarle a Diego de Techo para Chile, en relación a esto de las ONG o las organizaciones sociales, ¿cómo visualizan el tema de salud mental hoy día, por ejemplo, desde Techo para Chile? Hoy en día, yo creo que los campamentos son una comunidad, como decíamos, vulnerable, invisible en la sociedad, y se han centrado prioritariamente en las necesidades que ven. Yo creo como de la misma forma que ha reaccionado el gobierno, como han priorizado ciertas necesidades que son las más visuales, reaccionamos a temas de alimentación, a temas de economía, invisibilizando, como siempre ha estado generalmente, invisibilizar la salud mental, que ha sido un tema tabú para la sociedad y para ello ha quedado mucho más invisibilizada. Hoy en día se hicieron muchas encuestas hace poco y los niveles de depresión han aumentado en campamentos, han aumentado la angustia, han aumentado muchos procesos, la violencia en los campamentos que se invisibilizan. Ellos no tienen mucho alcance hoy en día a la salud en general, menos alcance tienen a la salud mental, tanto el recurso de poder asistir como el recurso interno de dirigirnos a asistir a un consultorio, a atendernos, a buscar un psicólogo. Entonces quedan completamente invisibilizados. Se han intentado y se han ido tejiendo redes. Yo creo como la cercanía de las organizaciones ha sido la principal acercamiento a las comunidades con psicólogos, pero a nivel institucional, a nivel público, el alcance es súper poco, porque decían ahí mismo, hay poco recurso para la salud mental, los fondos públicos son muy escasos, entonces alcanza una población pequeña, una población visible, una población que tiene alcance, que tiene la información para acercarse a la salud pública y atenderse y buscar apoyo psicológico de manera reactiva. Pero las comunidades que han estado visibilizadas durante todo este tiempo, a las comunidades que están ahí presentes, que tienen esta necesidad, muchas veces incluso mayores de las que tenemos, que están recién intentando de luchar contra esas necesidades precarias, es decir, recién están intentando de conseguir agua, luz. Partimos en la pandemia diciendo que la forma de combatir el COVID era lavando las manos, y decimos a comunidades que no tienen para lavarse, que no tienen agua para ellos satisfacer sus necesidades básicas. Entonces ya desde ahí generamos una brecha emocional, generamos una brecha social hacia ellos, y no tienen la capacidad hoy en día como para acercarse a la salud pública. Muchas veces no están inscritos. Hemos intentado de acercar profesionales, por ejemplo, a los campamentos, y ahí nos hemos dado cuenta que la necesidad es abismal. Hemos generado diferentes articulaciones con organizaciones, desde la fundación, para acercar la salud a los campamentos, porque no se acerca la salud pública hoy en día hacia ellos, y ellos tampoco se acercan mucho por el desconocimiento, por el miedo, por los tabús, por la situación muchas veces irregular con la cual se encuentran en el país,
que creen no tener el derecho a la salud hoy en día, entendiendo para ellos como la salud como un beneficio más que un derecho. Como hoy en día en Chile no se visualiza la salud, menos la salud mental, como un derecho para la gente. Entonces prácticamente ellos lo ven como un beneficio que pueden llegar a obtener, pero está muy alejado porque hay otras cosas que aún siguen siendo muy precarias y la salud mental para ellos es un tema que está muchas veces a años luz de poder acercarse. Entonces ahí tenemos una brecha gigante. Se ve esta brecha del acceso a la salud como una necesidad, ¿cierto? Y en relación a eso quería, bueno, en el Mercurio de Antofagasta al día de ayer apareció un titular, no sé si muchos lo vieron, que decía que las atenciones psicológicas disminuyeron disminuyó un 56% o 53%, no tengo la cifra exacta. Y ahí le quería preguntar a Eugenio Hoyos, que pertenece al programa Yo Cuido Mi Salud Mental, ¿cómo ha sido la experiencia de ellos en esta intervención en salud mental, que tengo entendido que es remota, pero que también ha visto este tema hoy día con la pandemia? ¿Cómo se ha realizado hoy día esas intervenciones que parecieran tan difíciles de hacer? Eugenio. O sea, yo creo que partía un poco haciendo con un conjunto de cosas que empezaban a conversar los compañeros, que planteaban que son cosas que también desde lo ideológico, desde las posturas como desde las políticas públicas a la realidad, hay otras brechas y otras cosas que aparecen. O sea, nosotros que hemos tenido que ejecutar un poco lo que estaban planteando ellos, o sea, esto de que yo creo que partimos mal con la pregunta desde las políticas públicas, porque podemos hablar de todo, porque no tenemos una definición de qué es salud mental. Entonces creo que abarcar partir una base de qué teníamos por salud mental, porque hay distintas definiciones y creo que creo que Leonel lo planteó en algún momento, el tema de salud mental tiene que partir desde una definición desde los mismos actores, quizás de la sociedad civil, qué entendemos nosotros y cómo planteamos cuál es nuestra necesidad. Desde ahí poder, como también bien planteó en un momento Misael, el tema de establecer una ley de salud mental, que yo creo que eso era para partir ya, como para sentar bases, porque habíamos hablado de distintas cosas, pero quizás como creo que no hemos definido qué es salud mental. Y creo que por ahí también lo mencionaron varios, que estaba como la definición de la ONU. Entonces, de hecho, tú preguntaste sobre las políticas públicas al inicio, y yo en realidad nunca había leído cuáles son las políticas públicas sobre salud mental. Y eso que estoy ejecutando de alguna otra forma políticas públicas, pero en realidad son súper vagas, no dicen mucho. Entonces como que es súper abstracto, y de eso súper abstracto pasa lo que pasa. O sea que hay primero un nivel de definición, un nivel de ejecución que también está fallando, y ahí aparecemos nosotros, que al parecer que bueno, hemos tenido súper buenos resultados, y esos buenos resultados han pasado porque partimos desde un privado. O sea, no parten por plata del gobierno, no tenemos lineamientos que nos pide el gobierno que puede ser como el resultado. O sea, yo en esto sé que trabaja en el COSAM, te voy a dar un poco de palos, pero creo que la ejecución yo creo que no tiene que ver con ustedes, pero sí tiene que ver de cómo se maneja la gobernanza desde la ejecución de los programas. Entonces, creo que en general hay malas ejecuciones desde la definición de cómo se plantean, porque yo creo que plantear un COSAM como es un CEFAM es súper difícil. Entonces, esta como atención express, porque como esto que me pregunté sobre la ejecución, ¿qué pasa? Nosotros nos pasa, hay pacientes que lo podemos atender 10 sesiones, por ahí está la Victoria que es parte también del programa de alguna otra forma, como personas que la podemos atender 1 o 2, o sea, las necesidades son diversas. Entonces, la viabilidad del programa y la efectividad que ha tenido, porque les cuento un poco, hasta el momento tenemos como 180 pacientes que han ingresado al programa en un proceso como de 3 meses. Igual es bajo porque todavía no estamos posicionados, o sea, son un programa que tú llamás y aparece. Entonces no tenemos derivaciones ni de salud primaria, porque hemos tenido algunas, bueno, ahí hay otro tema, el tema de las burocracias. Tenemos problemas como con la CMDS, porque no hay derivaciones, no hay, bueno, sabiendo que nosotros de hecho le estamos haciendo un favor, o sea, estamos favoreciendo como el desarrollo de tomar estos usuarios que están ahí perdidos para poder apoyarlos, porque sabemos que los recursos se han ido a otros lados. Entonces, como le decía al inicio, quizás como no para de alguna forma atacar a los COSAM, pero sí se entiende que los recursos son mínimos y usted hace lo que puede. Y aparece otra entidad que los va a apostar, que le va a ayudar, y
y no aprovechan esos recursos. Es un tema que tiene que ver con el gobierno, las burocracias y las políticas públicas. Entonces, explicando un poco eso, voy a contarme un poco más. Tiene que ver cómo un ente privado se adapta a las distintas realidades que tiene que ver con los usuarios y asimismo se articula con las distintas entidades. Hay, por ejemplo, a lo mejor no sé si lo tendrán presente el resto, pero por ejemplo hay dificultades entre Seremía de Salud, que es un ente, y Servicio de Salud, que son entes totalmente distintos y que uno debe entender que trabajan al unísono y tienen ciertas como dificultades en el funcionamiento, que son, por ejemplo, ese es un tema que hemos tenido que ir articulando nosotros. Por ejemplo, desde ahí es súper raro porque el COSAM de alguna otra forma responde a la corporación municipal y también a salud. Entonces hay tantos entes burocráticos que es súper difícil esta articulación que ustedes planteaban. Imagínense, solamente con una entidad que tiene que ver con salud, tiene ese montón de actores que hay que en el fondo apalancar para que funcione. Imagínense del otro servicio, porque estamos definiendo salud mental como solamente como la patología de salud mental, pero cuando ha aparecido esto que mencionaba Diego, que tiene que ver como que también lo tenemos que hacer como gestiones sociales, aspectos psicosociales, migrantes, violencia intrafamiliar, droga, alcohol, consenda. Bueno, hay un montón de actores que en el fondo interactúan en lo que es salud mental. Entonces es difícil desde la misma funcionamiento del Estado, o sea, como entidad, porque hay ciertas fuerzas políticas, presiones, etcétera. A nosotros no ha funcionado porque somos externos, entonces sobre todo que estamos en un tema de contingencia que, bueno, a todos les sirve brillar porque igual el programa ha funcionado bien, entonces como que se suben al carro, por decirlo así, como el carro de la victoria, que es como, bueno, estamos haciendo algo, porque, o sea, si usted ve las cifras, y lo planteó recién en este caso Néstor, se ha visto que ha bajado la atención en términos de salud mental, o en el caso de los psicólogos, como en Antofagasta y a nivel nacional, creo que también salió en el Mercurio anterior, la semana pasada, que había disminuido. Entonces, esto tiene que ver como con lo mismo, esto que estoy explicando, que se ve como muy enredado, que es como en realidad una red de telarañas, que en el fondo que es cómo actúan distintos actores en función de algo que quizás aún ni siquiera definimos que es salud mental. Entonces, eso tiene que ver tanto como con la intervención, con la flexibilidad, la adaptación, y también cómo definimos esto, porque nosotros también, a medida que fuimos trabajando, y un poco la Victoria ahí me puede ayudar si es que me quedan algunas palabras, es que cómo fuimos adaptando un modelo que apareció de intervención en función a algo que ya estaba preestablecido, a lo que estaba utilizado. Por ejemplo, nuestro modelo de intervención viene desde China y se utilizó como un tema de emergencia apenas apareció el COVID en Wuhan. Aplicaron este sistema que tiene que ver con una persona que atiende, que es psicóloga, las primeras llamadas, hay 2 coordinadores que en el fondo hacen un tamizaje, atienden urgencias y a su vez de alguna otra forma hacen esta conexión con todo lo que es el intersector. Y hay una tercera línea que son psicólogos de atención específico, especializados como en distintas áreas. Entonces ellos van trabajando un poco entre 3 a 5 sesiones, lo que es primer auxilio psicológico, pero yo creo que también va a ir mutando como una terapia breve. Pero ese es como el funcionamiento en general. Por eso lo tenemos que ir adaptando también a la realidad. O sea, habían personas que, no sé, quizás recuerdo a la Victoria, que en algún momento me derivó un caso que tenía que ver con una persona que tenía ideación suicida, que estaba súper complicada, entonces tuvimos que, en vez de tener 5, quizás 10, tuvimos que hacer otras gestiones. Entonces creo que desde el mismo sector público eso no se podría haber gestionado y hubiera sido súper difícil y bueno, de esto como que se los planteo que la ejecución es súper complicada desde que tendríamos que partir como de una base que tiene que ver como con la definición. Disculpe si me alargué, pero era harto que tiene que ver como quizás como con la ejecución. Sí, Eugenio, yo ahí comparto harto el concepto tuyo con este tema de salud mental, que siempre al principio se aprobó solamente la ausencia de enfermedad, y después se incorporan los términos, los determinantes sociales, lo que hemos ido conversando, esta construcción de conceptos de salud mental. Efectivamente, hoy día creo que hay que seguir instalándola y hay que seguir nutriendo este concepto de salud mental, porque a lo mejor muchas veces se reduce al modelo biomédico. Y avanzando al modelo comunitario, como a lo mejor debería estar escrito en el documento, pero ejecutado también en el día a día, nos falta todavía, tenemos una brecha y tenemos que seguir avanzando en esa línea. O sea, yo creo que minimizar la salud mental al tema farmacológico o biomédico, eso todavía tenemos que seguir avanzando. Y considerando eso también, volver al tema de las organizaciones, a la asociatividad,
Sé que eso es lo que pareciera que todos estamos de acuerdo que es la forma de seguir avanzando e instalando de mejor forma el tema de salud mental. Y preguntarle a María Isabel, que es parte de APA, con usted, ¿cuáles han sido las dificultades? ¿Cómo ha sido el tema de asociarse como el gremio o la asociación de psicólogos en Antofagasta? ¿Ha sido difícil? ¿Les ha costado? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en esta línea, considerando que es fundamental para el tema de salud mental? Claro, justamente el primer acercamiento que tuvimos, o llamado, fue esto, lo que es la ley de salud justamente mental. Y de ahí, bueno, de mi experiencia ha sido bien justamente gratificante, porque así con intervenciones comunitarias no había sido mucho, entonces ahí igual me ayudó como para aportar en términos comunitarios, y no, de todas maneras como entre nosotros como colegas apoyándonos, pero igual obviamente sí se logran visualizar ciertas dificultades, igual reflexionando, escuchando lo que dicen los colegas, ¿no? Lo que es temas de política pública, que hay harto trabajo desde lo psicoeducativo, que yo trabajaba en proyectos de integración, en colegios, en establecimientos educacionales, hay muchas cosas, lo comunitario, que justamente lo que es la organización APA, claro, igual también se logra visualizar falta de redes de apoyo, como también mencionaba Misael, igual dentro de los programas o falta lo que es políticas públicas, el resguardo hacia nosotros como profesionales también, igual es importante. También lo que es el empoderamiento, el escuchar a la ciudadanía, escuchar su voz, también eso es lo que he logrado visualizar en este ejercicio de APA también, que es interesante cómo se ha ido modificando los distintos contextos, las migraciones, por ejemplo, acá en la zona norte de Antofagasta, que yo soy antofagastina de corazón, pero he visto también cómo han llegado hartos extranjeros, eso también es un tema, ¿no? Hay mucho, como dices tú, la experiencia, lo que logra visualizar, hay múltiples factores, claro, donde hay que tomar medidas, y ojalá que esto, como mencionaba una colega, no quede en pañales o quede en stand-by o en receso, y que se logren hacer acciones, claro, y lo primero es tener buenos de estos conversatorios, claro, buenas ideas, cosas después ya tener un buen lineamiento y poder así tomar gestiones y acciones. De eso, sí. Gracias, María Isabel. Vamos a hacer una segunda ronda, pero va a ser con minutos para darles tiempo a todos, considerando que el tiempo también no alargarnos mucho. Vamos a dejar abierto a otros conversatorios también en esta línea. Hoy día vamos a comenzar el tema. Partir con Misael, en unos 3 minutos, que nos pudieras contar cuáles son los desafíos. Yo sé que uno es el tema de las condiciones laborales o del trabajo de los psicólogos o funcionarios de la salud mental. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos de aquí en adelante, Misael? ¿Cuáles son para ti los desafíos que tenemos que enfrentar? Ya, primero, Néstor, hacer una observación o un dato. MedWave, que es la revista biomédica, identifica 4 componentes importantes de lo que trata la salud mental. Primero, la biología humana, ¿ya? Segundo, el medio ambiente. Tercero, el estilo de vida. Y cuarto, el sistema asistencial. Creo que desde ahí podríamos a lo mejor empezar a agudizar y empezar a focalizar y desarrollar a lo mejor posibles ideas para concretar y entregar un mejor servicio. ¿Qué es lo que se viene? Mira, lo que se viene es psicoeducar. Creo que es importante psicoeducar al ciudadano, ¿ya? Para poder bajar la información
de los futuros procesos que se vienen en nuestro país, ya para que ellos sean la voz y puedan determinar qué es la salud mental para ellos, como decía algún colega, ¿ya? Y desde ahí, desde nuestra expertise como profesionales, ya sean psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, periodistas, ¿cierto? Técnicos, doctores, orientar y encaminar este concepto, pero desde el punto de vista, desde la necesidad, con el objetivo para que ellos puedan alcanzar la dignidad, ¿ya? Yo creo que ese es el objetivo, esa es la misión que nosotros tenemos, psicoeducar al ciudadano. Perfecto. Gracias, Misael. Leonel, la misma pregunta. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en base a lo que hemos conversado desde la política pública o desde el mismo concepto de salud mental, desde el rol del psicólogo? Mira, yo creo que comparto lo que plantea Misael, los procesos de diálogo con la comunidad son fundamentales, pero en base al empoderamiento, yo creo que ahí definitivamente el cambio epistemológico en la definición de salud mental, y vuelvo a insistir en el concepto de reactividad, ¿cachai? O sea, comprender el bienestar biopsicosocial, ¿cachai? Es fundamental para acciones de promoción que no se han hecho. Vuelvo a insistir en ese concepto, creo que ahí parte la base, más allá de que en paralelo se pueda estar trabajando en la reactividad y en la reorganización y en la formación de profesionales con una visión y con una perspectiva no tan solo a nivel comunitario, sino también de vincular y aceptar y formarse en el trabajo en redes. Eugenio lo planteaba de manera magistral. Yo creo que la ausencia del Estado permite la intervención del privado, pero de una manera de caridad. Yo en ese sentido soy bastante crítico. O sea, no ganan, si no ganan no participan, pero lo cual es justo, ¿cachai? Pero se da precisamente por la ausencia del Estado. Y un Estado fuerte que logre de alguna otra forma articular los distintos organismos de manera eficiente es lo fundamental, además de generar una ciudadanía empoderada, ¿cachai? O sea, el empoderamiento es clave. Las temáticas de género así lo han demostrado, o sea, lograron insertarse de manera potente en menos de 10, 12 años, ¿cachai? En la psiquis colectiva de temas, que es un camino que podemos volver a recorrer, pero en temáticas de salud mental. Y sobre todo, no tan solo proclamar una ley que respecto al tema de salud mental, sino principalmente llevarla a un rango constitucional. Es lo fundamental. Y eso es la Perfecto. Gracias, Leonel. Najase, tu opinión, por favor, en relación a la pregunta que hicimos los colegas. Claro, yo creo que en primer lugar lo más importante es hacernos partícipe en nuestro rol como psicólogo en los diferentes programas o instituciones donde trabajamos, y no solamente fusionar desde lo que nos plantea la organización y los lineamientos que muchas veces no son construidos por la gente que está ahí realizando las intervenciones o la gente que está participando en los programas, sino tener un cambio cultural nosotros mismos como profesionales de la salud mental y empoderarnos también de ese rol, empezando desde ahí, de lo más pequeño. Lo otro, en relación a lo educativo, creo que es importante construir lineamientos desde las bases de todos los actores educativos, ya sea los profesores, los niños, los apoderados, los profesionales que trabajamos ahí, clarificar conceptos entre todos, qué es lo que es salud mental, qué es lo que queremos nosotros lograr en los niños, qué es lo que realmente esperamos de los programas que dan apoyo a los alumnos en las escuelas. Eso yo creo que es un desafío bastante importante de los que trabajamos en educación. Y lo otro, yo creo que es importante establecer lineamientos generales para todos los psicólogos a nivel país. Yo creo que organizaciones como la que tenemos acá de la APA es muy importante, ya sea porque, digamos, homogeneizar los sueldos, los horarios, todas estas cosas que son tan desiguales, digamos, desde la zona norte hasta la zona sur. Hay unas diferencias súper abismales que yo creo que ya hay que empezar a regular y establecer. Como también decía Eugenio, la capacidad de trabajar en red y las derivaciones para que tengamos una atención integral realmente de las personas que están siendo usuarios de nuestros servicios. Y para tener una intervención realmente individualizada con lo que requiere cada uno de nuestros usuarios. O sea, llegar a pensar en todas las aristas de este ser humano y dar, digamos, una atención de calidad y que dé cobertura a cada una de esas necesidades. Yo creo que esos desafíos tenemos tanto en el nivel educativo como todos nosotros, colegas. Súper, gracias. Alice, tus desafíos como del área para mejorar la salud mental. Me repite la pregunta, es que mi bebé estaba llorando.
los desafíos que tenemos como profesionales del área para, en el fondo, aportar la mejora en términos de salud mental, ya sea en la institución o en políticas públicas. Yo creo que han mencionado, yo repito, yo estoy maravillada porque me encanta escucharlos. Yo creo que han mencionado varias cosas súper importantes, cosas que están súper dejadas también como nosotros mismos, como nuestros instrumentos. Creo que de los desafíos empieza de ahí. A mí me gusta empezar de lo más micro para poder hacer un cambio en lo macro, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos que empezar a vernos, como mencioné antes, de entre nosotros mismos. El hecho de que nosotros sabemos que como psicólogos supone que debemos ir al psicólogo. Yo conozco muy pocos psicólogos que van al psicólogo. Entonces, yo creo que de ahí empieza el desafío para poder hacer un cambio real hacia arriba. Si queremos que la salud mental mejore, tenemos que también mejorar nosotros mismos como nuestros instrumentos. Entonces, es difícil. Nosotros sabemos que es difícil sentarnos al frente de un psicólogo. Por eso es que muchos de nosotros nos va. Pero es necesario, es tremendamente necesario, y creo que de ahí comienza el desafío, ¿sí? Luego de eso, de ya hacer esto, como decimos que hay que ir al odontólogo, ir al oculista una vez al año, esto debería ser tan normal también como ir al psicólogo una vez al año, ¿sí? Sobre todo para nosotros. Y luego de eso, recién con ese ejemplo, empezar a decir a la ciudadanía que hay que preocuparse de la salud mental. Ya, súper. Gracias, Alice. Diego, ¿cuáles son para ti tus desafíos desde tu rol en el que te encuentras actualmente o desde tu perspectiva en relación a la salud mental? Perfecto. Yo creo que sigo mucho en la línea de lo que comentaba Alicia recién. Creo que hoy en día tenemos que normalizar la atención psicológica, pero tenemos que normalizarla, tenemos que ser entendible, generar la importancia que conlleva a nivel emocional, a nivel estructural de las personas, con la finalidad de poder visualizar esto, con la finalidad de poder ampliar el proceso de atención, que la gente se normalice y vaya a las consultas, se puede atender, pero paralelamente a esto tenemos que tener un sistema que nos respalde, que nos aguante. Es decir, si logramos visualizar hoy en día la importancia que necesita la atención psicológica, como cualquier otra atención de salud, necesitamos un sistema que nos respalde, que hoy en día, aunque lo visualizáramos de la mejor manera y pudiera llegar a todas las personas, no tenemos un sistema que nos respalde. Pero son dos procesos que tienen que ir de la mano al fin y al cabo. Entonces tenemos que idealmente llegar a más personas, que se normalice el proceso de atención, que no sea tan sesgado, que no sea tan juzgado, que la gente no sea tan estereotipada con el tema de la atención psicológica. Tenemos que romper mitos con la ida al psicólogo, y que este tiene que ser un proceso abierto para todos. Y paralelamente, como decía, tenemos que tener un sistema que nos respalde cuando la gente necesite ir, cuando esto se empiece a ampliar, cuando realmente se empiece a visualizar en nuestra sociedad, tener la red necesaria que dé el respaldo a que la atención se dé de forma oportuna, que se dé esporádicamente. Hoy en día asistimos al sistema de salud y tenemos una consulta en una fecha, pero la otra muchas veces en algunos aspectos públicos se expande en el tiempo y no responde tampoco a la necesidad de las personas. Entonces, ante esa periodicidad en el tiempo, nos vemos en que la red se cae, como la atención la vamos desviando en el tiempo, y pasa como con todos los otros sistemas de salud o con cuando vamos a pedir hora para una operación. Entonces necesitamos sí o sí un sistema que nos respalde, y necesitamos visualizar esto en muchos ámbitos para que también pueda llegar a todos. Hoy día estamos reconociendo un poco de gente que va al psicólogo, y necesitamos que llegue a las comunidades más invisibles de nuestra sociedad y a todos los chilenos en general. Gracias, Diego. Eugenio, nos gustaría escuchar tu opinión respecto a los desafíos que tenemos como profesional o el área. Estoy de acuerdo con los compañeros. Hay un tema que se me olvidó mencionar cuando hablé, que, bueno, viendo el tema en general como de la atención de salud mental, hay un grave problema de la problematización
en realidad tengo un problema de salud mental, o sea, porque la misma gente no entiende, o sea, desde el mismo discurso que tenemos como psicólogos es, te tienes que adaptar y seguir, y tú tienes que, bueno, de muchos que es el discurso es, tienes que seguir, tú tienes que funcionar, tú tienes que hacer esto. Entonces, ¿en qué momento está esta visión introspectiva que en realidad digo, hoy tengo algo me está pasando, necesito ayuda? Y eso que es súper, que está ese discurso súper marcado y la gente no tiende a problematizar. Pasa esto del médico que, bueno, pasó una situación, explotó, se le cayó su mundo, mató a su hija y se suicidó. O sea, hay un tema de una persona que estaba súper adaptada, pasó una situación que en realidad hizo un quiebre y quizás había muchas cosas detrás que pasaron antes de que pasara este tema con la muerte de su hijo. Es un ejemplo, pero lo estaba contextualizando. No hay problematización de la situación. Creo que es importante esto que mencionan los compañeros en términos de la precariedad laboral, pero eso tiene que ver también con que nosotros no nos hemos posicionado, y quizás el posicionarse tiene que ver con que, por ejemplo, nosotros como programa, por ejemplo, estamos al alelo de la fundación, creo que trabaja con vialidad y con otros aspectos que son ingenieros en realidad. Entonces, de alguna otra forma, nosotros estamos validados por otros, no como psicólogos, que puede ser que, bueno, yo no he hecho mis estudios, pero en realidad que debiese ser que alguno otro, la experiencia, tus estudios, pudiese también como posicionarte como en ciertos momentos. Y también tiene que ver, en este caso hemos trabajado nosotros con muchos psicólogos y también hay malas prácticas. Entonces, ahí tenemos un nivel que no tenemos regulación. Entonces, ¿cómo nosotros nos validamos también como nosotros? Porque no sé quién dijo el tema de los egos. Entonces, el tema de los egos también pasa porque hay malas prácticas también de los profesionales con respecto a las atenciones también que hacemos. Entonces, si viene una persona que tiene una mala experiencia con un psicólogo, va también a tender a generalizar. Entonces, primero es como quizás lo ha planteado la gente de APA, que en el fondo es generar un gremio fuerte, un gremio que también regule, que nos todos nosotros, o sea, no como el colegio de psicólogos, que en el fondo tenías que pagar para de alguna otra forma validarte, pero sí nosotros validarnos, o sea, tenemos que demostrar también nuestros aspectos, como en este caso el colegio médico tiene sus pruebas, que también va regulado por el sistema de salud, que en el fondo también es validarnos en nuestras prácticas, porque si no tenemos validez, va a pasar lo mismo que pasa ahora, que está no sé, que es como tierra de nadie, pues, ¿cachai? Depende mucho de las referencias, no hay algo que te valide como profesional. Entonces eso también, y te digo, como, no sé, en el programa hemos trabajado por lo menos como con 12 psicólogos y nosotros como coordinadores desde lo clínico, bueno, me quedo como sorprendido también con algunas malas prácticas que pasan. O sea, no es por hablar mal de los compañeros, pero también tenemos que regular, y quizá en algún momento yo también me equivoqué, y la idea es que en el fondo alguien que esté regulando eso, que sería como lo inicial para tener una base que también nos podamos validar también como colegas. Y como decía, quizás por ahí también mencionó en este caso Misael el tema de que hay precariedad porque también somos muchos. El mercado de alguna otra forma también nos regula porque tenemos también un colegio de psicólogos débil. Entonces es un tema ahí. Pero yo creo que el gran desafío es problematizar en realidad el tema de la salud mental, como ha sido en otras cosas. Por ejemplo, el tema de la droga, el problematizar la droga como una situación que puede traer como consecuencia. Entonces yo creo que ese sería el gran desafío por ahora. Hay un montón de desafíos más, un tema también de establecer una ley de salud mental, pero yo creo que ahora, el tema esto de la psicoeducación y de que en realidad problematicemos el tema de lo que nos está pasando. Gracias, Néstor. Gracias, Eugenio. Súper. María Isabel, me gustaría escucharte a ti también para conocer tu opinión respecto a los desafíos que tenemos en el área. Como desafíos son bastantes. Tenemos, claro, como profesionales del área social, son bastantes desafíos. Pues yo creo que partiendo, me suman las palabras de mis colegas, partiendo yo creo que hay que empoderarnos como comienzo nosotros como profesionales, justamente del área social, cohesionarnos, tratar de dejar de lado ese como miramiento de trabajo individualista, que hay que ser realista, que sí existe, claro, lamentablemente en nuestro gremio ese trabajo individualista, y dejar de eso de lado y todos remar como para un mismo lado, directriz, y cosas así, también poder ayudar a la ciudadanía. Y ya con esta cohesión, justamente ahí el plan intervenir con la psicoeducación
y sensibilizar a la ciudadanía de la real importancia y relevancia de lo que es la salud mental, claro. Y ahí que la ciudadanía se pueda empoderar y dar su, claro, perspectiva y que es un derecho, justamente que lo tome como un derecho ciudadano, lo que es tener una salud mental digna, claro, y sensibilizar en distintas temáticas desde el área, bueno, intervenciones clínicas o sociales comunitarias. Yo creo que son más como necesidades urgentes que tenemos nosotros como actores sociales. Sí. Gracias, María Isabel. Bueno, aparecen muchos desafíos, vamos desde lo individual incluso a lo colectivo, incluso hasta lo macro que podría ser una constitución, lo nombraron también los colegas. También con harto, agradezco harto a usted el espíritu crítico, tanto autocrítica como también esa crítica a las cosas que no han funcionado con altura de mira en relación a que podemos ser agentes de cambio. Estamos en esa posición. Bueno, se ve con las organizaciones, las ONG que trabajan, los equipos que están haciendo ejecución, la organización de APA es fundamental acá para hacer los cambios a nivel comunal, regional y nacional. Así que el llamado, obviamente, a toda la información que ustedes han dado, esta lluvia de ideas de los desafíos, yo creo que nos ayuda también a generar también espacios de conversación, espacios de debate. Nos quedó corto el tiempo, yo creo, de verdad que le agradezco harto la disposición que tuvieron, la apertura también a conversar, como les digo, con este espíritu bien crítico que es necesario, reflexivo también, analítico, que nos permita hacer cambios importantes. Sé que todos ustedes están en diferentes trincheras, como se puede decir, de trabajo, con diferentes dificultades, carencias incluso, pero tratando de que esto salga adelante y qué bueno que hoy día estemos conversando estos temas, que antes lo veíamos muy lejanos y hoy día lo estamos viendo más cercanos, incluso con colegas que están postulando a ciertos cargos que antes lo veíamos lejanos, como un concejal, un constituyente, diferentes cosas que son interesantes. Así que le agradezco a todas, a cada uno de ustedes el espacio, sé que es tarde también, y el espacio que han entregado para conversar estos temas. Los dejo invitados para que este video, bueno, lo vamos a subir a redes sociales, nos sigan en nuestras redes sociales de Copaso, puedan compartir nuestro material para que también otras personas puedan conocer las ideas de ustedes y hacerle difusión a esta temática de salud mental que hoy día es muy importante instalarla en la mesa, no solamente de los discursivos, sino también en las acciones. Por lo tanto, necesitamos, como muchos dijeron ustedes, psicoeducación, sensibilización y trabajo de red colaborativo organizado, como lo que están haciendo los compañeros de APA. Así que muchas gracias, les agradezco harto, síganos en las redes sociales para que nosotros podamos hacer la discusión del material que ustedes hoy día nos comparten con su opinión. Así que muchas gracias y que nos veamos y esperamos tener otros conversatorios, a lo mejor con temas más puntuales y definir algunos conceptos también, como apareció también acá en la conversación. Así que gracias, se lo agradezco de verdad, el equipo de Copaso, estamos para apoyarlo en lo que ustedes necesiten también y podamos trabajar colaborativamente. ¿Ya? Eso, pues buenas noches, que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, chao, chao, gracias. Buenas noches.